tú no, es muy difícil que brindes un servicio hacia afuera que no te estés brindando hacia adentro. ¿Tú cómo sales de ese punto en el que te sientes quemado y cómo sales de ahí? Yo estoy acá porque realmente yo siento que estoy aportando a esta causa, me estoy desarrollando como ser humano, estoy poniendo mi talento en función del mundo, en función del crecimiento, en función de mi familia. ¿Qué consejo le das a esas personas que están a punto de empezar su negocio? Es que se conecte con su pasión, cómo puede servir mejor, porque eso le va a dar la gasolina para sostenerse los primeros años y que no le quepa duda que va a lograr los resultados que alcance, porque la pasión y el compromiso personal es lo que mejor vende un proyecto. Y recuerda, aquí en Armenia Hotel ya salió la preventa de la gran fiesta de San Silvestre. Esta se celebrará el 31 de diciembre. Será una noche que no te puedes perder. Bueno, bienvenidos a este episodio de Parche Creativo. Hoy nos encontramos desde Armenia Hotel, un hotel con unas instalaciones muy amplias y muy confortables. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Carolina Rivillas, una mujer con mucha experiencia en el mundo del marketing. Ella se enfoca en el marketing experiencial, en convertir experiencias en estrategias y sabe cómo crear conexiones que conecten con el público verdaderamente. Este podcast está dividido en 3 secciones. En la primera queremos dar como un poquito de contexto de tu vida, de cómo te describes, de qué es lo que te inspira para hacer todo lo que tú haces personalmente y empresarialmente. Entonces queríamos saber cómo te defines tú como persona y como empresaria y como trabajadora. Pues bueno, primero que todo, si veo en perspectiva a Carolina, yo veo una mujer sensible, muy curiosa, innovadora, familiar, receptiva. Me encanta estar buscando lo que no se me ha perdido en todos lados y por eso soy una profesional en el marketing y las comunicaciones estratégicas. En los últimos 8 años me fui por el lado del marketing internacional y soy una emprendedora en serie y en serio. Perfecto, Carolina. Sabemos que en tu vida hay muchos viajes, muchas experiencias, muchos retos personales. Si tuvieras que escoger un hito de tu vida que suplió un antes o un después en tu vida, ¿qué escogerías? Pues a mí me parece interesante que mencionaste lo de los viajes, porque en realidad yo creo que la vida es un viaje en sí mismo. Es un viaje que comienza con el nacimiento y que quizás nos conecta con otra parte del viaje después de la muerte. Pero en lo largo de mi vida yo he visto que ha habido viajes muy específicos y yo quisiera mencionar el último viaje que ha durado casi 5 años de mi vida y se dio cuando, después de vivir en Toronto, en Canadá, durante varios años, regreso a Colombia de vacaciones y termino quedándome aquí con mi familia por la pandemia. Fue algo inesperado. Nosotros teníamos un negocio también de hostelería en Toronto y fue como un cambio inesperado como para mucha gente, pero también revolucionario en la forma en que empecé a entender el mundo, a entender a Colombia, a volver a conectarme con mis raíces. Yo siento que los viajes nos abren la posibilidad de refrescarnos internamente y en la forma en que vemos el mundo. Así que regresando a Colombia después de muchos años por fuera, lo que empiezo a ver es una cantidad de oportunidades. Veo en mis raíces mucho potencial y decido quedarme en este viaje que viene desde el 2020 hasta el 2025. Caro, ¿a qué edad sales tú de Colombia? ¿A qué edad empieza como ese recorrido? Pues estamos hablando de más o menos 28 años. Yo trabajé como gerente de mercadeo para varios centros comerciales del país. Creo que ahí fue como la primera experiencia con el marketing experiencial, porque en los centros comerciales o en los malls, la apuesta que hace el lugar es porque la gente permanezca más tiempo. Así que mi trabajo permanente era hacer que la estancia de los visitantes en el centro comercial fuera absolutamente divertida y extensa. Así que nos inventábamos todos los detonadores y motivos posibles porque la gente se quedara.
De hecho, hubo una vez hasta que lanzamos un globo aerostático en el centro comercial. Imagínense todas las cosas raras, esas las hicimos y creo que era una obsesión por crear experiencias. Sin embargo, cuando llevo esta carrera larga de 10 años en Bogotá, pues tuve que hacer una parada importante porque si bien trabajaba muchísimo, estaba un poco desconectada también de mi propio ritmo físico, me sobreexigí y eso me llevó como a parar. Tuve un burnout en esa época y dije, bueno, me voy a dar un tiempo para mí. A todo el mundo le dije que me iba a hacer una maestría en Inglaterra, estudiar inglés, y mentiras que me fui de viaje por Sudamérica y creo que fue la decisión más sabia. Fue un viaje de más o menos 6 años por varios países de América Latina, Centroamérica, Europa, pero fue realmente muy interesante, muy enriquecedor para mí. O sea, me dio una perspectiva del mundo, me hizo crecer como ser humano. Perfecto, Caro. Hablaste del marketing experiencial y nos cuentas historias que realmente como que impactan y llaman mucho la atención. ¿Tú qué relación sientes que tiene el marketing experiencial con el storytelling, con el arte de contar historias? Desde el principio de los tiempos, los seres humanos nos comunicamos así. Piensa que antes de existir los computadores o un periódico o un blog, lo que teníamos era el tiempo para sentarnos después de una jornada de trabajo a contar qué fue lo que pasó. Si te reúnes con tu familia a la hora de la comida o del almuerzo, realmente lo que hacemos es contarnos lo que pasó. Todo el tiempo estamos contando, transmitiendo, narrando lo que nos sucede, porque lo que nos sucede y lo que experimentamos es nuestra vida. Lo que tenemos al final del día, antes del dinero, antes de cosas materiales, son nuestras memorias y nuestras historias. Ustedes ven que los abuelos, después de muchos años de trabajo, lo que quieren es que te sientes con ellos a escuchar las memorias, porque las memorias son lo que nos queda, lo vivido. Pero hay un libro de Gabriel García Márquez que me encanta que dice, confieso que he vivido, ¿sí? Y lo que tenemos es la vida para vivirla. Y si podemos contar esas historias, pues es como el resumen de lo que somos nosotros. Incluso yo escuchaba, ahora pues que hablamos del storytelling, justo se me viene a la cabeza el podcast que escuchamos recientemente de Santiago, donde él hablaba que todo es storytelling, o sea, desde la iglesia hasta la política, o sea, que todo tiene una historia detrás y cuando una persona conecta con esto es que en verdad va detrás de eso. Ya, o sea, ya que tocamos ese tema, tocamos un tema más profesional. Entramos a una sección donde esa magia que tienes tú ya la convertimos en un método, ¿correcto? Pero antes, ya tocamos el tema del marketing experiencial, pero defínenos por favor qué es el marketing experiencial como tal. Bueno, te quiero contar de dónde me surge a mí intuitivamente el interés por el marketing experiencial. Y no parte de esa definición, porque marketing experiencial, digamos que es un concepto relativamente nuevo. Les decía ahorita que además se va a convertir en una tendencia para los próximos, todos los años que vienen, para mí los próximos 50 años, precisamente a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías. Lo experiencial implica la vivencia, la experimentación, las emociones, lo que va más allá de la información fría. ¿Por qué es importante? Porque se encuentra prácticamente en la cúspide de las expectativas humanas. Si nos ponemos a ver, nosotros tenemos una serie de necesidades muy básicas que las hemos ido supliendo como sociedad, pero llegamos a un punto donde ya no es suficiente suplir lo básico, ya no es suficiente un trabajo, ahorita hablamos de propósito, ya no es suficiente tener una casa y un carro, hablamos de autorrealización. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque lo básico está cubierto, y cuando lo básico está cubierto, el espíritu, el ser, toman relevancia y toman importancia. Entonces, cuando empiezo yo a indagar en esto, viene a partir de estos viajes que hago, porque fue un tiempo de mucho silencio, de mucha reflexión. No van a creer que me fui de viaje, pues me fui de mochilera, pero me fui en un trabajo de indagación personal. Pasé muchas horas en buses, en aviones, caminando, en mucho silencio, leyendo, observándome. Les conté que yo había vivido un tema de burnout y quería indagarme. Y cuando me miro hacia adentro empiezo a ver cosas muy interesantes, pero cuando estoy en silencio y empiezo a observar,
encuentro cosas todavía más interesantes. El ser humano es impresionante. La vida es impresionante, pero el ser humano todavía más. Es mágico porque usted en una sola persona tiene un rango de emociones, de probabilidades, de reacciones. Es decir, con cualquier reacción que ustedes tomen en este momento, se cambia el destino de la vida de ustedes, de la mía y de todos. Si ustedes deciden apagar estas cámaras e irse de aquí, eso cambia el destino. Entonces, los seres humanos como centro del marketing experiencial son súper relevantes, pero como el ser humano es complejo y el ser humano no solamente está hecho de información, sino de lo que hace con esa información y de la experiencia que quiere vivir con esa información, es cuando yo digo, ok, no solamente es importante lo que yo digo y cómo le entrego esa información, ese mensaje, ese servicio, esa solución, sino cómo lo está recibiendo, cómo es significativo para la vida de las personas. Entonces yo siento que el marketing de experiencias tiene mucho que ver con entender profundamente al ser humano. Cuando uno se obsesiona con saber lo que le interesa al otro, lo que necesita al otro, lo que sueña al otro y ponerse prácticamente en sus zapatos, puede diseñar productos, experiencias, servicios que son absolutamente relevantes. Es muy diferente que yo te traiga esta agua porque piense simplemente que tienes sed, o prepare un agua con hielo, con las goticas de limón que a ti te gustan en el momento en que tú lo estabas esperando. Pero si notas ese servicio, yo solo te puedo dar si yo conozco a Sebastián, si yo sé lo que a él le gusta y en qué momento espera recibirlo. Claro, con lo que acabas de decir a mí se me surgen muchísimas preguntas y también se me vienen a la cabeza muchas cosas que en medio de la corta experiencia he escuchado. Digamos, ¿tú alguna vez has visto Shark Tank? En el de México, exactamente, hay uno que tiene laboratorios médicos, no sé si lo reconozcas. ¿Te acuerdas bien del nombre de él? Creo que Rodrigo. Hace poco estaba viendo un podcast de él y tú me cuentas que entraste en Burnout. Sí. Él contaba que llegó a un punto donde también estaba en eso, sí, y que no sabía cómo salir. ¿Tú cómo sales de ese punto en el que te sientes quemado y cómo sales de ahí? Primero es un proceso de autoconocimiento, de autoobservación. Es un proceso donde así como tú le das significado a los demás, te das significado a ti mismo. Es decir, es muy difícil que brindes un servicio hacia afuera que no te estés brindando hacia adentro. Entonces yo siento que las personas que hemos llegado a ese punto es porque hemos abusado quizás en buscar mucho afuera lo que no está bien consolidado adentro. Tratar de conseguir un triunfo afuera o una validación afuera que adentro no está bien consolidada. Entonces yo siento que toda esta historia del marketing experiencial lo que surge es a partir de un proceso de autoobservación, de autorreconocimiento. Por ejemplo, hoy en día, después de haber tenido esa experiencia, estoy mucho más conectada con mi cuerpo que nunca antes. Es decir, puedo reconocer mis ritmos, puedo reconocer cuando mi cuerpo me está pidiendo a gritos un descanso, ya no necesito que lo pida a gritos a través de una enfermedad o de un malestar. Entonces, cuando yo entro en ese proceso de autorreconocimiento, por ejemplo, con el cuerpo físico, puedo entender que tú también tienes ese tipo de necesidades y puedo ser empática en preguntarte, hey, ¿cuáles son tus ritmos? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cuáles son tus pausas? ¿Viste? Solamente reconozco la integridad de tu parte física y de tu cuerpo y puedo ser empática contigo cuando soy empática conmigo misma. Entonces lo chévere del proceso de marketing experiencial y de la psicología del consumidor es que te obliga a conocerte a ti mismo o a ti misma. Y yo siento que la gente y los profesionales que siendo muy brillantes caen en esos procesos de agotamiento mental, de ataques de pánico, de ansiedad, de depresión, es porque de alguna manera apremian lo de afuera, pero lo de adentro no está bien. Entonces, si uno es inteligente, uno puede ver que esas experiencias lo que le están sacando es una bandera roja para reencauzar tu éxito, para reencauzar tu búsqueda hacia cosas más significativas. O sea, para mí el marketing hoy en día tiene un significado más allá de una profesión. Para mí es un servicio.
y es como yo puedo servir mucho mejor a los demás. Claro, realmente la descripción del marketing experiencial sería como conocer mucho más las necesidades de tu cliente que las características de tu producto. Porque siento que cuando tú conoces las necesidades de tu cliente, sabes exactamente cómo llegarle, qué es lo que necesita y cuándo lo quiere. Conocerlo en todo, obsesionarse con el otro. Es una invitación a dejar de hacer un marketing egocentrista. O sea, nosotros venimos de una generación donde todo está centrado en la marca, ¿cierto? La marca cómo habla, la marca cómo se ve, cuáles son los colores, todo es qué hacemos nosotros, marca, marca, marca. Esto se volteó, ahora es cómo se siente el cliente, cuáles son sus momentos de verdad, cuáles son sus sueños, cuáles son sus pesadillas, más que sus necesidades, qué soluciones, cómo puedo estar yo presente en su vida sin que se sienta esa necesidad de que me compre. Es cómo puedo servir mejor. Entonces, el paradigma ha cambiado mucho, porque ahorita hablamos de marcas con propósito. Antes eso no se hablaba casi. Yo vengo de una generación donde construíamos marcas a partir de cuál es mi producto, cuál es mi servicio, cómo le llego mejor al cliente y cómo conecto con él. Así las construíamos y así construimos muchas marcas. Yo estuve en esa generación. Estuve en la generación de comerciales de televisión, donde el televisor habla, pero no tenemos feedback. O sea, tú lanzabas el comercial, pero tú nunca sabías qué iba a pasar. Nos tocaba aplicar otra encuesta para poder saber la gente cómo percibió el comercial. Yo hice el lanzamiento de centros de comerciales donde nosotros lanzábamos en 3 segundos, quemábamos 200 millones de pesos en un prime time y no sabíamos la gente cómo lo recibió. ¿Sí? Entonces estamos en una era donde la escucha social, el social listening es muy importante. Es decir, yo puedo lanzar una campaña en redes, pero más importante que la campaña, primero diría yo que es la propuesta de valor. Yo cómo estoy haciendo un fit contigo, cómo tú me sientes cercana, empática, que sientas esa cercanía conmigo. Eso es lo más importante. Y lo segundo es qué tienes para decir tú al respecto. Y en eso sí que hay que centrarse, porque lo que tú dices es tan valioso que me ayuda a mí a iterar a una mejor solución, a desarrollar, a madurar eso que tengo para ti en una primera etapa, a volverlo tu solución ideal. Y es ahí cuando hacemos el clic en la conexión con nuestros clientes. No, incluso con lo que acabas de decir, retomo, y yo escucho una frase que dice que la velocidad del feedback es la velocidad con la que uno avanza. O sea, el feedback es el que nos da el paso a seguir después de. Y bueno, yo creo que venimos en un enlace de temas, empezando desde el quemarse o el burnout al propósito. Que incluso hay una teoría que es para empezar, enfocarse en el por qué y no en el cómo o en el qué, sino en el por qué lo hago, primero que todo. ¿Cómo encuentras tú ese propósito? ¿Cómo encuentras tú como persona ese propósito que te mueve, tanto en lo personal como en lo empresarial? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta y te agradezco el que la hagas, porque con esa respuesta posiblemente le estemos dando el valor más grande que pueda salir de esta entrevista a todas las personas que nos escuchen. El propósito te da la razón de ser, del por qué haces lo que haces. Y al final del día, los emprendimientos son de resistencia, de sostenimiento y de constancia. Las celebraciones vienen después, cuando lo logras, pero realmente los momentos de verdad y de cierre de un emprendimiento son en los primeros años, porque es ahí donde necesitas esa gasolina. Entonces yo siento primero que el propósito es la gasolina. El propósito es el que nos sostiene en los momentos insostenibles, en los momentos donde no hay clientes, en los momentos donde no tienes socios, en los momentos donde no hay ventas. Esos momentos que son momentos de verdad para el negocio y que te hacen preguntarte, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando la gente llega a ese momento de verdad de yo ¿por qué estoy haciendo eso si no estoy ganando dinero? Esa es la respuesta perfecta. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Lo estoy haciendo porque quiero servir más. Lo estoy haciendo porque esto me hace sentir feliz. Lo estoy haciendo porque esto me produce un nivel de felicidad
que la prefiero a estar empleado, por ejemplo, para el caso de la gente que es emprendedora. ¿Cómo puedes encontrar esa respuesta, Sebas? Yo creo que hay momentos en los que uno tiene ese breakthrough o ese despertar donde tú como que te llega esa manifestación, pero básicamente es qué te sostiene a ti a hacer lo que quieres hacer en el peor momento. Si tú en el peor momento de tu emprendimiento, de tu proyecto, puedes responderte, yo estoy acá porque realmente yo siento que estoy aportando a esta causa, me estoy desarrollando como ser humano, estoy poniendo mi talento en función del mundo, en función del crecimiento, en función de mi familia. Ahí en esa respuesta es que tú encuentras tu propósito. Yo siento que para concluirte esa respuesta, ¿cómo lo encuentro? Primero, pregúntatelo a ti. Si eso que tú estás haciendo pone en práctica tus habilidades, para lo que tú eres bueno, para lo que viniste a este mundo. Luego la siguiente pregunta es, ¿a quién estás beneficiando con esto que haces? Si te dejaran de pagar, si el dinero no fuera tan importante, ¿estarías haciendo eso? Si la respuesta es sí, estás conectado con tu propósito. Porque el dinero viene siendo una consecuencia, pero no es la razón inicial. Porque muchas veces en los negocios va a faltar dinero, pero cuando hay propósito quiere decir que hay motivación. Porque lo que estás haciendo te apasiona, porque le da sentido a tu vida. Entonces, esas, digamos, son preguntas que le pueden ayudar a uno a darse cuenta si está en el lugar adecuado. Hoy una persona, antes de esta charla, me preguntó algo similar. Es decir, ¿yo cómo hago para darme cuenta en qué hacer con mi vida en estos momentos? Y cuando me dio esa pregunta, intuitivamente, mi respuesta, intuitivamente significa sin darle mucho proceso cognitivo lógico, sino lo que surgió fue en qué eres buena, en qué te sientes feliz. Si apremiamos la felicidad y el bienestar atraerá todo alrededor. ¿Por qué? Porque cuando alguien es feliz haciendo lo que hace, eso es atractivo. ¿Qué significa atractivo? Atrae a los demás. Y cuando algo atrae, eso va a generar resultados económicos si lo sabes monetizar. Ok, Caro. Este tema de propósito es un tema muy, muy amplio. O sea, es demasiado amplio. ¿Tú crees que el propósito personal y el propósito empresarial van en una misma línea? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, yo creo que el propósito personal debe estar 100% alineado con el propósito empresarial. Una de mis primeras empresas se dedicaba a hacer experiencias corporativas y nosotros detectamos que los principales problemas que había de comunicación en ejecutivos de alto nivel era una desconexión entre lo que ellos sentían y querían y lo que proponía hacer la empresa. Y muchas veces, a pesar de que me contrataban con mi equipo para hacer procesos de coaching y de afianzamiento de equipos, también promovíamos el ser honestos y decir, no quiero estar aquí. Y parte del resultado de eso fue que grandes ejecutivos saliendo de las experiencias eran como de fin de semana, donde nos encerrábamos a hacer experiencias de caminar en el bosque, hacer cosas muy disruptivas. Había gente que terminaba diciendo, ¿sabes qué, Caro? Yo no debo estar acá porque no le estoy sumando a la organización. Esto no es lo que yo quiero hacer. Y es gente que se retiraba y al irse, inmediatamente la energía del equipo surgía y esa persona podía hacer lo que le hacía feliz. Entonces es algo que está 100% conectado. Es más, yo le diría a un empresario, a un líder que está captando gente, más que talentos, los talentos se pueden desarrollar, se pueden sofisticar con educación. Por eso la educación siempre es la solución para el desarrollo de habilidades. Pero lo que no puedes negociar son tus valores y tus motivaciones. Y si tus motivaciones no están alineadas
con el equipo, con lo corporativo, con lo organizacional, vas a generar como un cortocircuito, que además ese cortocircuito se le empieza a pasar a él y a todo el mundo y termina electrocutándonos, y entonces termina generándonos problemas de comunicación, bajan los resultados y todo el mundo ¿por qué no cumplimos los indicadores? Pues porque no estamos todos alineados en el propósito, generalmente es la respuesta. Claro, aquí entramos como en una sección donde llevamos hablando por un momento de muchos temas y hemos tocado mucho lo empresarial, ¿cierto? Más sin embargo, pues muchas de las empresas, pongámoslo más en la realidad, un emprendimiento. De un emprendimiento puede surgir una muy grande empresa. El problema es que, bueno, hay que concientizarse y meterse en la cabeza de que se puede y de no quedarnos en el emprendimiento. Yo tenía una pregunta, es muy amplia, pero me gustaría que la dieras como en pasos. Si hoy Carolina volviera a empezar de cero, o sea, una emprendedora de cero, ¿cuáles serían los primeros pasos que darías, podemos decirlo, para empezar a vender o para la que tú consideres tener éxito? Te cuento que estoy emprendiendo. Yo he emprendido muchas veces en mi vida. Yo tengo 15 años de experiencia en el mundo del marketing y he emprendido alrededor de 4 negocios. La mayoría han facturado, se mantienen hasta hoy, y otros los estoy creando porque para mí es una necesidad de emprender. Yo me di cuenta de eso y lo acepté en mi vida. Hoy estoy arrancando. Y te voy a contar los pasos que estoy adelantando producto de la experiencia de 15 años. El primer paso es una obsesión con el cliente, con el beneficiario de lo que voy a ofrecer. Llevo más o menos 2 años haciendo un estudio de perfilación de consumo para un nuevo lanzamiento que tengo para el año entrante, donde te puedo decir que he profundizado en la psicología, fisiología, intereses, georreferenciación de la gente a la que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces en profundidad dónde es que se ubica esa persona a la que quieres beneficiar, a la que quieres atender, a la que quieres llegar, y la conoces tan profundamente, tú puedes predecir hasta sus comportamientos. Entonces, si tú te obsesionas con eso, el siguiente paso, que es el diseño de la oferta, surge de manera natural. Si yo te conozco también a ti y yo sé cuál es el servicio que yo te quiero brindar, pero te conozco perfectamente, lo puedo adaptar, que es el fit market, el market fit, ¿no? Yo lo adapto completamente a ti. Ese será el segundo paso, el diseño de la propuesta de valor y la adaptación de ese servicio, de ese producto. Se da de forma natural e intuitiva, pero porque estoy obsesionada contigo, yo te conozco total y completamente. Ese sería el segundo paso. Ahora, conociéndote también, el tercer paso es cómo logro comunicarme contigo. Y surge tan natural porque que te conozco tan bien que sé dónde lees, dónde te informas, dónde quieres recibir el servicio, a qué horas. Entonces, crear un plan de marketing y comunicaciones surge muy natural porque es que yo ya sé lo que tú consumes a nivel de información, sé cuáles son tus momentos de verdad. Entonces, puedo ser creativa, disruptiva en mis estrategias, no me tengo que amarrar y lanzar una campaña a ver si algún día sale. Y te conozco tan bien que luego la consecuencia, que es la facturación y la conversión, es tan natural porque ya te estoy llegando, ya estoy comunicando estratégicamente contigo y el valor o el precio final de esa solución es reconocible desde el principio porque desde aquí yo ya sé a qué eres capaz de apostarle, cuáles son tus intereses, cuánto estás dispuesto a invertir. Entonces, para darte una conclusión, en mi último emprendimiento yo he estado muy obsesionada con la psicología y la perfilación de mis clientes ideales, porque sé que teniendo esto claro, el resto de las etapas se desarrollan de forma muy natural. Y espero que esta metodología la pueda implementar en todas las otras empresas que pueda desarrollar, porque es un trabajo que lo hago una vez, ¿cierto? Que está en permanente, ojo, actualización, porque las personas cambiamos. Acuérdate que hablamos de que los seres somos muy complejos y viene la tecnología, viene la cultura, viene la economía y nos hace actuar de formas muy diferentes, pero
yo ya tengo el core, el corazón de esa persona. Entonces yo me he obsesionado con esto porque eso me ayuda a ahorrar tiempo, a ahorrar recursos, a ser efectiva y focalizar a dónde quiero llegar. Y siento que es una metodología que va a ser muy ganadora y espero después estar aquí lanzando con ustedes mi libro sobre esa metodología. Claro, hablaste de psicología del consumidor y yo quería saber, tú como emprendedora, pues mencionaste que tu empresa como pilar tiene la psicología del consumidor, pero ¿qué otras habilidades debería tener un emprendedor o una empresa para lograr ser más próspera? Aparte de la psicología del consumidor, ¿qué otras habilidades debería tener un emprendedor? Las determinadas por Harvard en sus últimos estudios, comunicación y persuasión. Diría que es la número 1. Yo realmente incentivo mucho a mis estudiantes a hablar, a comunicarse, porque es una de las habilidades que va a pasar al top, de hecho está en el top de las habilidades de aquí al 2030, que van a ser las de mayor importancia a nivel mundial. Por supuesto, el manejo de la tecnología es muy importante porque estamos en una era donde podemos amplificar nuestro impacto y amplificar la productividad, pero para mí siento que la comunicación y la persuasión son fundamentales porque un trabajo colaborativo con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, un trabajo colaborativo entre humanos siempre va a ser más gratificante. Al final del día lo que tú quieres con un emprendimiento, con una empresa, es tener prosperidad, ¿sí o no? Prosperidad, dinero, facilidades para tomar decisiones, o sea, para lo que quieras usar tu dinero. Pero muchos de los motivadores de tener algo y de prosperar con algo es compartirlo. Y es lo mismo que pasa con un emprendimiento, o sea, no es lo mismo uno emprender solo y encerrarse en su casa con su máquina a poder hacer eso que están haciendo ustedes, crear, co-crear, entenderse, tener dificultades, tener triunfos, porque esas son las memorias que nos quedan. Y al final del día, el dinero, como decía Steve Jobs, no puede comprar la salud, no puede comprar tus memorias. Al final de nuestra vida estaremos ahí despidiéndonos y no nos podremos llevar el dinero. Lo único que nos podremos llevar es la experiencia de haber estado con las personas que amamos. Claro, a mí me gustaría que le diéramos una definición a un término, el término de persuadir. Porque, pues, quizás los que no nos movemos mucho en el medio del marketing y todo ese tema, persuadir suena como una manera de manipular, manipulación. Sí. Pero me gustaría que la gente entendiera en qué consiste realmente el persuadir como vendedor, ya teniendo en cuenta que nosotros nos enfocamos en esa persona ideal a la que queremos llegar, porque también escuchaba, para ser emprendedor y tener una propuesta, porque sabemos que los emprendedores, no todos, pero algunos y la gran mayoría, empezamos con un capital corto, hay que ser agresivos, y lo que tú nos decías, centrarnos en esa persona a la que queremos conocer y llegar de todas las maneras posibles, pero entendiéndolo parte por parte. ¿Qué es persuadir? Para que entendamos y esa persona quizás no se sienta atacada a la hora de escuchar esa palabra. ¿Cómo defines persuadir? Podemos hacer un comparativo entre convencer y persuadir. Eso nos va a ayudar a tener una claridad. Cuando yo quiero convencer es como si yo le estuviera dando puños a una pared, ¿cierto? Y le estoy dando motivos y le doy con el hacha y quiero tumbar una pared porque estoy convenciendo, estoy luchando porque esa persona tiene su paradigma, sus ideas y yo quiero imponer las mías. Entonces, cuando convences, tratas de llegar y ponerte por encima de esas ideas que ya tiene el otro en su cabeza. Cuando persuades, vas y analizas esos puntos detonadores de importancia que para él o ella son importantes y le das exactamente lo que la persona necesita escuchar, sentir, ver, para que dentro de su escala pueda transformar una opinión. Entonces yo no estoy tratando de tumbar sus ideas, estoy validando a través de cápsulas de información que son relevantes para esa persona. Entonces, en lugar de yo golpear la pared, lo que hago es asomarme por encima y decirle, oye, ¿quieres venir a jugar conmigo?
porque sé que le gusta jugar, porque sé que quiere salir de ahí. Entonces, ¿qué te parece más productivo? ¿Darle golpes a esa pared por quién sabe cuánto tiempo? ¿O invitar a esa persona a jugar? ¿O ver de qué manera puedes persuadir para que ella salga sola y salga detrás de esa pared? Y ahora te pregunto, ¿cómo, si estás detrás de una pared porque te estás protegiendo para que no te convenzan, cómo haces para salir de ahí? Te tengo que lanzar unos tipsitos, te tengo que lanzar una comidita que a ti te ayude a salir de ahí. Es decir, te tengo que poner alimento para tu lógica, para tus emociones, para tu parte inconsciente, donde tú no te sientas obligado. Es como cuando uno está en la casa y le dicen no puedes salir. Inmediatamente lo que quieres es salir porque tu atención se centra en eso. Si yo te digo, bueno, vamos a salir, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿o qué te parece? Sí. Entonces ya no estoy imponiendo, me estoy negociando y puedo obtener lo que quiero. Entonces ya en este punto la persuasión termina siendo una manera de entregar lo que esa persona necesita en el modo en que tú lo puedes brindar, y termina siendo más eficiente que convencer. Como que si tú tienes una publicidad repitiendo y repitiendo lo mismo y no tiene eco, no tiene conversión. ¿Por qué? Porque no está persuadiendo, no está tocando los puntos clave que sensibilizan a esa persona hacia una decisión. Claro, tocamos un tema que a mí me asombra, o sea, desde que lo empezamos a hablar, me asombra, que es el neuromarketing. Cuando hablamos de lógica, hablamos de sistemas, ¿cierto? Como emprendedores, en el inicio, ¿cuál crees que sea ese sistema al que tengamos que llegar? ¿Me entiendes la pregunta? O sea, ¿a qué tenemos que llegar? Uno, ya sabemos que si lo ponemos por pasos, uno, tener ese propósito. Dos, conocer a esa persona a la que queremos ayudarle, brindarle el servicio y verlo. Yo lo veo como una relación, porque como una relación amorosa, tomémoslo así. Porque yo estoy buscando enamorar a una persona, a ese grupo de personas que a las que yo quiero llegar. Y cuando estoy en una relación, yo busco enamorar a esa persona, no a todas las que se me atraviesen. Ya luego, teniendo en cuenta que ya sabemos de esa persona, ese tercer punto, ¿qué sistema tocamos para lograr? Ya lo conocemos, ¿cómo llego a él? Bueno, lo más interesante del neuromarketing es que acude al principio de neurociencia. Primero tenemos que recordar algo. Los seres humanos tenemos varias dimensiones. Está la dimensión física, la dimensión mental, todo el procesamiento cognitivo, aprendizaje, y está la dimensión espiritual. En la dimensión física, nosotros somos tan fáciles de entender porque nos activamos y nos desactivamos muy predeciblemente, ¿sí? Hay cosas que a ti te causan felicidad, alegría, que te suben tus niveles hormonales de serotonina, de dopamina, y que hacen que vos tengas una disposición. Por lo contrario, hay situaciones, hay emociones que te producen una baja de energía, un malestar, y eso, lo que sucede al interior de nuestro cuerpo es que hay una circulación de una serie de químicos que reaccionan a eso. Entonces, cuando nos referimos a la neurociencia, nosotros acudimos a una serie de estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos, memorias emocionales que hacen que en el cerebro y en el sistema nervioso central se disparen esas reacciones. Entonces nosotros lo que hacemos con el marketing es detonar ciertos estímulos que hacen que la persona, en muchos casos, dependiendo del objetivo, preste más atención, genere recordación emocional, se sensibilice para que abra su posibilidad de percibir la información que tú tienes para darle. Yo quisiera, para nosotros, y como te contábamos bien, estos espacios se hacen exclusivamente para convertir toda esa información que tienen personas tan valiosas como tú en inspiración. ¿Para quiénes?
no necesariamente jóvenes, pero realmente es una realidad que hoy en día todos los jóvenes están en el mundo de emprender y quieren crecer. Y yo creo que eso también es muy en base a las redes sociales. Las redes sociales han generado esa necesidad de que todos queremos progresar. Es una necesidad que ya existe y que muchas personas, pero como ese querer pertenecer, ese querer hacer, yo quiero dos consejos. Uno, empresarialmente, quiero que lo dividamos en dos partes, uno personal y uno empresarial. Personalmente, ¿qué consejo le das a esas personas que están a punto de empezar su negocio? Que que están dudándolo, que quieren arrancar pero no saben cómo. Y si te preguntaran a ti cómo arranco, ¿tú qué les dirías? El primer consejo a nivel personal para un emprendedor es que se conecte con su pasión, cómo puede servir mejor, porque eso le va a dar la gasolina para sostenerse los primeros años y que no le quepa duda que va a lograr los resultados que alcance, porque la pasión y el compromiso personal es lo que mejor vende un proyecto. Y un consejo a nivel de negocios es hacer un muy buen market fit con una necesidad y un problema demasiado claro y demasiado entendible por parte de sus usuarios. Cuando nosotros nos dedicamos a generar soluciones, a generar satisfacción a través de lo que brindamos, el crecimiento es inminente. Es lo que hablábamos de hacer como un match entre lo que soy capaz de dar a través de mi servicio y el problema o la necesidad que estoy supliendo en el otro. Esa combinación es maravillosa. La última es un proceso de adaptación permanente. Los procesos de emprendimiento no están hechos. Al principio tenemos hipótesis, ideas de lo que puede pasar, estudios de mercado, cuando mucho, pero lo único que te habla en serio es la gente y la calle. Cuando empiezas a maletear con tu proyecto, cuando te untas las manos de lo que significa brindar tu servicio, es cuando te das cuenta realmente cómo puede servir y cómo lo puedes ir adaptando, porque es una plastilina. Uno no se puede casar con el perfeccionismo, se tiene que casar con la posibilidad de reinventarse constantemente. Por eso el trabajo del emprendedor es limpiarse las rodillitas cada que puede, levantarse y decir, ok, lo intenté con esto, no funcionó, pero de aquí extraigo lo bueno y lo aplico de esta diferente forma. Entonces, por eso quisiera cerrar con un consejo que me parecería fantástico y es gestión emocional, salud mental para sostenerse en los momentos donde no es tan fácil y todo no es como lo imaginamos.